objetivos de la planificación. Estamos planificando la auditoría. Entonces, decimos que los objetivos de la planificación establecidos para los diferentes tipos de auditoría y los mismos buscan, o sea, ¿cuáles son sus objetivos? A, definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente con su oportunidad y extensión. Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los procedimientos definidos y relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para poder efectuar el seguimiento de las tareas y cumplir con los plazos de emisión del informe correspondiente. Ya preguntas entonces sobre el objetivo de la planificación. ¿Quién va a defender? Dime, hija. Licenciado, ¿nos podría aclarar el inciso A? Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente con su oportunidad y extensión. O sea, para que puedan comprender mejor, definir la naturaleza de los procedimientos. O sea, quiere decir los tipos de procedimientos. Ejemplo podemos poner. Inventarios. Eso sería, ¿no? Entonces, ejemplo hemos dicho, inventario. Nomás. Lo que estoy aumentando lo estoy poniendo en mayúscula. Entonces, definir la naturaleza, o sea, los tipos de procedimientos unitarios, de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente, su oportunidad y extensión. En realidad, definir entonces se refiere a definir lo que ya saben ustedes. La NAU, ¿no? Definir la NAU. O sea, eso es la naturaleza el alcance y la oportunidad de los procedimientos a aplicar. ¿Ya qué más? Estaban viendo los objetivos. ¿Ya se ha entendido, niña, no? Sí, licenciado. Ya, entonces no hay nada más del B, del C. Entonces nos vamos al numeral 3 que dice información obtenida en el proceso de la planificación. La información obtenida en el proceso de planificación. La información obtenida en el proceso de planificación. La información obtenida durante la planificación, sí. Aquí si quieren pueden añadir la planificación de una auditoría. Debe ser organizada y ordenada de manera que tal sirva principalmente como instrumento de trabajo para planificar las siguientes etapas, debiendo resumir el plan final en un documento denominado el Memorando de Planificación de la Auditoría, que será comunicado a todos los miembros del equipo de auditoría
formado para la realización del trabajo con la finalidad de que cada integrante tenga un buen entendimiento de la entidad y de su propio papel en la auditoría. Ya, si no hay preguntas, entonces vamos a ver de quién es la responsabilidad de la planificación de la auditoría. La responsabilidad de la planificación está concentrada para las unidades de auditoría interna en el titular de la unidad. Fundamental eso. Y el supervisor de asistir o el jefe de equipo o encargado de la ejecución de la auditoría. Si en el examen se les pregunta de quién es la responsabilidad de la planificación de la auditoría, ustedes ponen del titular, director, gerente de auditoría. Punto, nada más. No obstante, en el caso de exámenes complejos que requieran la evaluación de muchos componentes en paralelo, es recomendable la participación de todos los miembros del equipo, en determinados casos incluso de especialistas en disciplinas específicas, los que se denomina equipos multidisciplinares. Preguntas sobre la responsabilidad. Naranja es verde. Seguimos. Me conviene a mí, así voy a avanzar más rápido si no quieren preguntar. Dice, antes de entrar a auditoría de confiabilidad de los registros contables estados financieros, he dicho que hemos tomado como ejemplo para explicarles la planificación de una auditoría interna, la de confiabilidad sobre los estados financieros, bajo el supuesto de que ya han aprobado la materia de auditoría financiera y además que conocen muy bien la contabilidad. Entonces, con esos antecedentes, decimos que la auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros tiene como propósito determinar si dichos registros están de acuerdo con las normas básicas y secundarias de los sistemas de administración gubernamental que los regula, así como establecer el grado de eficacia de los controles internos incorporados. Entonces aquí van a aumentar, ¿no? Básicas y secundarias de los sistemas de administración y control gubernamental que los regulan como, ¿no? Están de acuerdo con las normas de información financiera, con las NIF, con las normas de contabilidad de auditoría, nomás lo pongan, con las normas internacionales de contabilidad. O sea, las NIC, ¿no? Eso sería. No solo con las normas, entonces, de los sistemas de administración y control. Además dice que ahí pondremos, también tiene
como propósito establecer el grado de eficacia de los controles internos incorporados en él. Acá lo podemos poner. Por tal razón, se debe emitir una opinión respecto a la información presentada en los estados financieros, así como un informe de control interno con comentarios, conclusiones y recomendaciones. No nos interesa mucho eso, pero leeremos número 221 sobre la planificación auditoría es aplicable por igual a una auditoría financiera de confiabilidad. La diferencia no muy sustancial, dice, se establece en el tipo de opinión que el autor debe emitir. Y es lo más importante, ¿no? El presente capítulo dice, trata como modelo, lo que el 6 reiteró varias veces. Estamos tomando como financiera de confiabilidad. Pregunta, sobre específicamente estamos hablando de la auditoría financiera de confiabilidad de los registros contables de estados financieros. Pregunta, Licenciado, una naranja, pregunta. ya se ha dicho. Se menciona de que también Dime. debe emitirse una opinión sobre un informe de control interno. En ese Sí. informe, ¿cómo tiene que estar relacionado con los registros y los estados financieros? A ver, la última parte no he comprendido bien. ¿Qué tiene que estar relacionado? ¿Cuál tiene que estar relacionado? A ver, aclárame eso. Ya, es sobre el informe Sí, de control interno. eso ya En el, he entendido. sí, sí, en este caso, como tenemos que también realizar una opinión sobre los estados financieros y registros. El control interno tiene que estar relacionado con estos registros y estados financieros, ¿verdad, licenciado? Claro, es lo que han estudiado en auditoría financiera, pues. Ustedes están en quinto curso y han aprobado auditoría financiera. Y si están algunos llevando ahora, igual, este tema ya han avanzado referente a los controles internos y al informe específico sobre la confiabilidad de los controles internos. Ya han avanzado, ya saben. Es lo mismo, por si acaso. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, sí. Ahora, si no han aprendido, no han entendido al otro profesor, ya es otro problema, ¿ya? Ahora, acá vamos a hacer unas correcciones y tomen su cuaderno, por favor. Vaya, ¿ya? Sería así. En su cuaderno van a ir anotando. Anoten primero, no importa, algunas cosas vamos a repetir, pero lo importante es que puedan entender y comprender. Económicos y transacciones. Para efectuar el proceso de planificación de una auditoría, en forma previa se debe identificar los hechos económicos de la entidad a auditar. Ahora sí, en su cuaderno, debajo del 661, específicamente hechos económicos. Eso anoten, específicamente hechos económicos. Y en los hechos económicos dicen así, en su cuaderno, anoten, un hecho económico es un suceso creado por la entidad. En su cuaderno pongan, no importa, algunas cosas vamos a repetir, pero va a estar bien ordenado ahora. Y dice,
punto aparte, no hay dos entidades iguales, pero todas participan en hechos económicos que impactan su financiero. Ya. Ahora, del hecho económico nos vamos, pongan subtítulo 6.2 transacciones. Pongan el subtítulo 2 de transacciones. Y en transacciones vamos a decir, de los hechos económicos, anoten, ¿no? 6.2 transacciones. De los hechos económicos mencionados se generan las transacciones que están estrechamente relacionadas, con las operaciones. Punto aparte, entonces, por tanto, ponemos coma. Los hechos económicos se traducen en transacciones. Los hechos económicos se traducen en transacciones específicas. Ejemplo, ventas, compra. Sigan anotando en su cuaderno. 6.3. Ciclo de transacciones. A ver, hasta ahí anotaré. Ciclo de transacciones. Ciclo de transacciones. En su cuaderno van a anotar entonces lo que voy a decir. El conjunto, aquí hemos visto transacciones. Ahora sí, anotan en su cuaderno. Eran los ciclos de transacciones que están estrechamente relacionados con las operaciones y saldos de las cuentas de balance general y del estado de resultado. Punto aparte, anotamos. La auditoría resulta más eficiente efectuar un enfoque a través de estos ciclos de transacciones, ya que es de este ciclo de transacciones, ya que es más beneficioso que agrupar cuentas siguiendo el orden que aparecen en el balance y estado de resultado. Ya, eso no más, esto no lo vamos a considerar, les va a ser con problema, ¿no? Pero ya no lo estoy tomando en cuenta, ¿no? El enfoque por ciclo de transacciones combina operaciones que tienen relación y que a su vez están registradas en diferentes cuentas de mayor. Ejemplo, las cuentas ventas, devoluciones en ventas, ingresos en efectivo, de previsiones para cuentas incobrables incorporadas en el ciclo denominado ciclo de ventas y cobranza. En la línea y en los componentes anotamos que para simplificar
Por tanto, para fines de análisis de una auditoría financiera, un componente directa los financieros. Componentes, repito, aplicación de una auditoría se dividen en partes manejables denominadas componentes. Era un componente es el equivalente a un ciclo de transacciones que tiene relación directa con partidas presentadas en los estados financieros. Y hasta ahí preguntas. Uno son los que son hechos económicos. 2, transacciones. 3, ciclo de transacciones. Y 4, componentes. Pregunta en esa línea. Había un joven que preguntaba, ya no pregunta, no dice nada. Ya hemos hablado de ciclo de transacciones, pero no es necesario que lo cambien ustedes en el libro. Entonces tenemos lo que llamamos la clasificación del ciclo de transacciones. Los ciclos generalmente utilizados y sus cuentas de ventas y cobranzas. O sea, más específicamente sería con cuentas por cobrar. Así se denominaría el ciclo, pero este ciclo está conformado, para que puedan ver esto. Las cuentas por cobrar y involucra específicamente a las cuentas de ventas, cuentas de ingresos, operación a crédito o en efectivo, caja, activo, cuentas por cobrar, bancos, provisión incobrable, ventas. Y eso, ¿no? O sea, ¿cuántas cuentas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuentas. Entonces, este sería un ciclo de transacciones donde estamos relacionando, vinculando esa una operación, ¿no? La operación a venta. ¿Sí? Entonces, acá viene lo más importante que voy a decir. Este enfoque de la forma de realizar una auditoría financiera difiere totalmente al método tradicional que enseñan todos los profesores, o la mayor parte de los profesores, en sentido de que debemos revisar, ejemplo, balance general, bancos, caja, cuentas por cobrar, etc. Entonces, cuenta por cuenta, en el orden que se presenta se expone clásica. Entonces, en la auditoría moderna que estamos viendo, ahí está lo que voy a decir, la clave. Simultáneamente, es decir, revisamos 2, 3, 4, 5, 6 cuentas. Simultáneamente. Uno, ¿cuál es la ventaja de esto? Que permite ahorrar tiempo en las evaluaciones. Y lo más importante, permite
más completa sobre las operaciones de la empresa donde se está haciendo la auditoría. Ejemplo, si hago la aplicación de este tipo de auditoría, además de ver cuánto han sido las ventas, voy a saber simultáneamente cuántos han sido a crédito, cuántas han sido al contado. También voy a saber cuántas de las cuentas por incobrables. También voy a saber cuando esté auditando ventas, estas deducciones obviamente hayan ingresado a almacén. O sea, nos facilita en tiempo, pero lo más importante, nos permite obtener una visión completa del conjunto de operaciones en cada ciclo de transacciones que revisen. Ahora yo pienso que sí va a haber preguntas. Y tiene que haber, ¿no? El licenciado Grover Dime. Hazo, en este ciclo de ventas y cobranzas también entraría el descuento en También, ventas, también, no, licenciado. correcto. Sí, todas las cuentas vinculadas, ¿ya? Cuidado, piensen que son solo esas cuentas. Él dice descuento en ventas, está bien. Luego también otro que podría ser las donaciones que serían beneficiarios del débito fiscal, también eso igual afecta, no, licenciado. A ver, donaciones, ¿cómo es eso? Digamos, yo vendo como empresa productos y esos productos yo los dono, hago una donación, pero yo igual me beneficio del débito fiscal, ¿eso entraría o no también, licenciado? Ya, a ver, lo que sí, lo último entra, ¿ya? Entonces, cuando hago una venta, genero un débito fiscal, está bien. Está bien, está bien. Ingresa también. Lo de donaciones nos olvidaremos, ¿ya? Porque no es una operación corriente normal en las empresas. Son actividades tangenciales, ¿no? Fuera del contexto. Rutina no se hace cada día, ¿no? O en cada momento. En cambio, la empresa, cada momento estamos vendiendo y estamos vinculando todas las cuentas. Está bien la última parte, el débito fiscal, sí. Lo vamos a revisar automáticamente cuando veamos el comprobante de ventas. En el comprobante de ventas va a estar, además de el ingreso a caja o cuentas por cobrar, el débito fiscal. O sea, reitero, entonces nos permite auditar, sí que todo nos permite obtener una visión completa de las operaciones. Ya está bien, sí. Ya, seguimos entonces. Eso de donaciones, no sé, ¿en qué materia has estudiado? En contabilidad tributaria. Ya, ay, no sé de dónde se habrá sacado todo eso. Lo que pasa, tal vez creo que no es correcto, pero se aplica, es la experiencia norteamericana. Sí. Entonces, no sé, profesor, por qué lo ha metido, ¿no? No debía meterlo, porque en Estados Unidos, que es diferente, su sistema tributario, si vos, por ejemplo, tienes que pagar en los límites que establece la ley norteamericana, tienes que pagar, por decir, 100,000 bolivianos de impuestos, o $100,000, es una donación, te va a bajar los ingresos 50,000, 60,000. Entonces, las empresas hacen donaciones para pagar menos impuestos, es la figura. Pero nada que ver con Bolivia, eso es muy importante. Entiendo la experiencia
norteamericana que tiene gran impacto en la parte impositiva, gran impacto, ¿ya? Entonces, por eso los grandes empresarios aparecen en la televisión, en los periódicos, haciendo grandes donaciones y no son de buenos tipos, buenas gentes, sino es para pagar, para bajar su pago de impuestos. Esa es otra experiencia, pero nada que ver, ¿ya? Por eso olvídate de eso, nunca más vas a escuchar el débito fiscal, obviamente, pero nada que ver con donaciones, sino con las ventas. Ya está bien, pero tu parte permite aclarar y explicar que muchos de ustedes no sabían de la experiencia norteamericana, de la ley norteamericana, que la donación no se deduce del impuesto, sino la deducción impacta en tus ingresos y egresos y te baja del nivel donde se liquidó inicialmente. Son niveles, ¿no? Para que algo han debido ver ustedes en la liquidación de planillas salariales. Ya vamos a ver conmigo. Hayamos visto con ustedes. Se han pasado seguro, me estoy confundiendo con seguro. Ya, pero en la planilla salarial, en la liquidación, hay tres intervalos, ¿sí? A partir del 12.000, a partir del 13.000 al 25.000, al nivel se va pagando un impuesto diferente. Un impuesto diferente. Entonces, igual en Estados Unidos, de cada nivel se paga un impuesto diferente y obviamente más alto. Pero conclusión, nada que ver con nuestra experiencia. Nada que ver. Pero está bien tu participación. Entonces, más específicamente lo pueden aclarar. Compras en mayúsculas. Compras, cuentas por pagar. Ya, entonces, en este ciclo están relacionadas las operaciones con caja, bancos, cuentas por pagar, proveedores, inventarios, gastos, etc. Igual escrituras relacionadas con una operación. En este caso, la operación de compra y vinculadas con consta relacionado con sueldos, salarios, cuentas por pagar, previsión para beneficios sociales, indemnizaciones, banco. Entonces estamos haciendo, y si hacemos bajo el enfoque del ciclo de transacciones, simultáneamente vamos a ver 4, 5, 6 cuentas, ¿no? Y reitero, uno que ahorra tiempo, pero lo más importante nos permite obtener una idea, un criterio completo de la forma como se está manejando, ejemplo ahora, el pago de sueldos y salarios, ¿sí? ¿Cuál slide va a quedar? Relacionado con las cuentas de inventarios como activo, como salida, costo de ventas, costo de productos vendidos.
saben eso, entonces no hay problema. Si bienes de capital y repago, dice, específicamente dice, relacionado con, así lo haré, lo que es activos fijos, obligaciones financieras, cuentas por pagar, intereses o comisiones, bancos, etc. Transacciones, operaciones, cuentas relacionados fundamentalmente con lo que es crédito bancario. Vamos a destinar una parte a la compra de activos fijos, otra parte en la misma operación al pago de intereses y de comisiones y, y comisiones. Vale. Y en el contexto general de todo esto de ciclo de transacciones que al final se llama, ¿dónde está? El ciclo de transacciones y para fines de auditoría lo llamamos componente. En lo que viene posteriormente nos habla mucho de los componentes. Entonces ya van a saber ustedes cuando nos está hablando de un ciclo de transacciones, nos está hablando de cuentas vinculadas en relación a una operación específica. Ejemplo, a una operación de venta. Eso. ¿Ya qué preguntas, qué consultas, qué comentarios? Ya seguimos entonces. Escucha, 87 está y no quieren preguntar. El 8 lo dejamos. Términos de referencia de la planificación. Términos de referencia de la planificación. Entonces, dice, antes de iniciar el trabajo de auditoría se debe definir los objetivos debiendo establecerse claramente. Las revisiones adicionales, explicar, asegurar la comprensión del alcance de la revisión, hacer efectuada el equipo de auditoría, el presupuesto de horas para cada etapa de la auditoría. Entonces, a ver, no sé, los términos de referencia, dice, antes de iniciar un trabajo de auditoría, se debe definir para que sea más claro para ustedes, ¿no? Así. Los objetivos. ¿Cómo sería? Los objetivos. Yo lo borro eso. Y lo hacemos. O sea, primero tenemos que definir los objetivos. El tipo y cantidad de informes a emitir. Las revisiones adicionales a aplicar. Asegurar la compleción y alcance de la revisión a efectuar. Hacer efectuadas, dice, ¿no? No. Y así sería. Este es uno, pero no sé por qué lo he puesto dos. Ya, pero así sería, ¿no?
hay que definir en los términos de referencia, tanto en auditorios, ¿no? O sea, los objetivos de la auditoría. Los objetivos de la auditoría. El tipo y cantidad de informes a emitir. Las revisiones adicionales a aplicar. Sí. Asegurar, dice, la comprensión del alcance de la revisión a ser efectuada. Y en los términos de referencia también se debe definir las responsabilidades que asume el equipo y los presupuestos de horas por cada etapa. La pregunta de los términos de referencia. Reitero, igual hacen los auditores externos. O sea, por eso hemos buscado un ejemplo de una auditoría de confiabilidad en base a sus conocimientos que ya tienen de auditoría financiera y las otras auditorías que han llevado ya, porque ya han llevado gran parte y ya están a estudios y harán examen de grado, trabajo dirigido, cuál era ya, ustedes definirán. ¿Sí? Entonces, el proponente comprende que comprende los siguientes. Entonces, la fase 1, la planificación. Incluye, dice, actividades Recording in progress. No, precisamente, pues ahora estamos estudiando la planificación específica en el contexto de, a ver, de otra manera. Ahora estamos estudiando la planificación en una forma más detallada. Entonces, lo que viene a continuación precisamente es pues la planificación estratégico preliminar. Aquí está, planificación preliminar o estratégica, lo que estás preguntando, ¿ya? O sea, lo que hemos visto es en forma genérica, ahora estamos viendo en forma ya detallada, en forma en la que se realiza la planificación en las empresas de auditoría financiera contable y en las unidades de auditoría interna cuando hacen una auditoría financiera de confiabilidad, ¿ya? Entonces, tu pregunta es, no hemos visto. Si no hemos visto, pues ahora vamos a ver precisamente. Ten paciencia, hija. Ten paciencia. Está bien, licenciado. No te preocupes. ¿Qué más?
Ya. Ya. Y eso es lo importante, incluye actividades previas del trabajo de campo, ¿ya? O sea, en este de 10% están las actividades previas de campo, que no está detallado acá, solo con asterisco. Esto que vamos a ver a continuación, también lo hacen las empresas de auditoría financiera externa. Y por eso, ya, no les voy a decir que debían dominar, pero sí les voy a decir que debían conocer, porque ya han aprobado la materia. Y dice, ¿cuáles son esas actividades previas al trabajo de campo? Dice, conformar el equipo de trabajo. Tenemos que definir quiénes van a ir a trabajar. Un junior, un senior, dos juniors. Designación del auditor responsable de la auditoría, es el senior. Coordinación con funcionarios de la entidad responsable de las diferentes operaciones financieras administrativas. Idéntico a lo que hacen los auditores externos. Requerimiento de información, revisión de legajos de auditorías de anteriores o informes, etc. Resumir de la entidad, programar y confirmar entrevistas con los siguientes funcionarios, dicen, ¿no? Con la MAE, con los directores jefes de las unidades administrativas y por último todo lo que hemos obtenido, tabular los datos y componentes importantes. Ahora pregunta, del trabajo previo a lo que le está preocupando a la señorita, que no hemos visto desde esta planificación, pero precisamente ahora estamos viendo para que puedan entender y comprender. Entonces estamos acá en la planificación preliminar o estrategia. Y la planificación preliminar está dirigida a la definición de una estrategia para ejecutar la auditoría y diseñar el enfoque del examen con base en los estándares definidos en la orden de trabajo emitida por la jefatura de la unidad de auditoría. ¿Ya? O sea, dice que en esta etapa preliminar debemos definir una estrategia. ¿Sí? Entonces, eso no están entendiendo, pues. ¿Y cuál sería nuestra estrategia? Por decir, si nos vamos al primer ciclo de transacciones, nuestra estrategia acá va a ser de que vamos a empezar a revisar viendo los comprobantes contables directos relacionados con venta, porque consideramos que es la matriz de este ciclo de transacciones y vamos a partir de todos los comprobantes de venta para definir nuestra muestra y empezar a revisar, y en la medida del trabajo vamos a ir vinculando con caja, bancos, cuentas por cobrar, etc. Entonces, eso que estamos haciendo ahorita es la definición de una estrategia. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Ya? Una estrategia dentro de la estrategia. Ya está bien. Eso ya hemos visto. Ya, entonces, la planificación preliminar de la auditoría, además, tiene como propósito obtener o actualizar la información general sobre todos los aspectos importantes de la entidad o una parte de ella. Es muy importante, ¿no? En alguna parte posteriormente dice que esta planificación preliminar o estratégica es genérica, o sea, es general, no es específica, no es un detalle de la revisión de cualquier cosa, es forma genérica. Ejemplo, dice ver los aspectos más importantes de la entidad, es decir, más detalladamente, ver cuándo se ha organizado la entidad, cómo se ha organizado, cuáles sus recursos, de dónde vienen sus recursos, eso, en forma general,
sin entrar en ningún detalle. Por eso, durante el análisis se debe identificar aquellas áreas en que se pondrá mayor énfasis de trabajo, ya sean unidades operativas, corrientes de información, rubros contables, etc. Una vez identificadas dichas áreas, se efectúan actividades de planificación adicionales que determinarán el enfoque específico de cada una de ellas. Pregunta. Tal vez antes que pregunten, cuando dicen durante el análisis se debe identificar, dice, durante el análisis se debe identificar, le pondremos aquellas áreas que se pondrá mayor énfasis de trabajo. O sea, no lo dice acá, pero son las áreas de riesgo, ¿ya? Las áreas de riesgo, las áreas críticas. Y entonces, en una clase ya comentamos y dijimos, cuando las normas, perdón, lo que significan eh, las normas para la auditoría externa financiera, las NIAs, normas internacionales de auditoría, las NIA 300, 320, ahí nos dicen que hay que revisar el plan estratégico y los sistemas operativos de control interno vinculados con los riesgos para identificar esto, aquellas áreas en las que se pondrá énfasis de trabajo. Eso se refiere. Pregunta. Naranjas verdes. Ahora, señorita, lo que decía, no hemos visto, estamos viendo la planificación estratégica preliminar y dice que esta planificación estratégica preliminar requiere de un programa de trabajo. ¿Y por qué dice? Porque estamos planificando, no estamos haciendo la auditoría, no hemos empezado a hacer la auditoría. La utilización de un programa de trabajo en esta fase promueve el eficiente manejo de los recursos humanos de auditoría y permite el logro efectivo de sus objetivos mediante la aplicación de una rutina eficaz de trabajo. Las mismas pueden ser mejoradas y adaptadas a las circunstancias específicas de cada examen, de cada auditoría. Pero en forma general podemos decir que el programa de trabajo debe contener como mínimo lo siguiente. Uno, la reunión de conocimiento acumulado de la entidad. Y acá sí hemos reunido el conocimiento. Entonces, pero acá ya estamos en la planificación estratégica o preliminar. Dos, obtener información adicional como consecuencia de un primer acercamiento a las actividades ocurridas en el periodo a auditar. Tres, definir los términos importantes de la auditoría. Cuatro, analizar la actividad del ente y sus riesgos inherentes. Cinco, analizar el ambiente del sistema de información en general. Analizar el ambiente y control. Analizar los cambios en las políticas contables y efectuar en resumen o el resumen del conocimiento acumulado y tomar decisiones preliminares para los componentes. Ya sabemos qué son los componentes, ¿verdad? Los componentes, hemos dicho, son un ciclo de transacciones. Y un ciclo de transacciones está vinculado con, hemos dicho, con un conjunto de cuentas de los estados financieros. Y además en el ciclo de transacciones, no lo hemos dicho, pero lo hemos visto y volveremos acá al ciclo de transacciones, al primer ciclo de transacciones, que, por ejemplo, acá en este mejor, en el segundo, ¿no?
A ver, notita, ¿dónde está? Acá, sí. Suel salarios, dicen. Ciclo de transacciones está relacionado con eh, cuentas de egreso, de pasivo, de activo, egreso, pasivo, egreso, egreso. O sea, no hay una relación puro activo, después puro pasivo, después puro ingreso, puro, no. Hay una combinación de las cuentas, pero relacionadas con una sola operación. Ejemplo, una operación de compra, una operación de venta. ¿Sí? Eso nos sirve. Entonces, vamos al número 1. El número uno dice reunión, dice. Del conocimiento acumulado por la entidad. Entonces, reunión del conocimiento acumulado por la entidad. Y dice inicialmente lo que hacemos es el conocimiento adquirido en el trabajo de auditorías recurrentes tiene un valor agregado que debe aprovecharse en los años sucesivos. La revisión general de la información permite al equipo de auditoría la identificación de los principales objetivos y funciones de la administración de la entidad. Estamos en el 1, reunión del conocimiento acumulado. Ahora, pregunta. Además dice que en esta etapa de lo que significa la acumulación de todo el conocimiento diferente a lo que vamos a auditar en la auditoría de confiabilidad, dice que en esta etapa es importante establecer cuál es el alcance y naturaleza de los sistemas de la entidad entre otros, o sea, los sistemas de la empresa. Si posee procesamiento de información manual o computarizado, si está implantado el sistema informático, cuál es el software utilizado, los cambios ocurridos desde la última vez que se efectuó una auditoría. Además, en esta acumulación de antecedentes, dice que, además, en una auditoría recurrente se acumulan conocimientos sobre la actividad, sus medios de control, su administración y sus sistemas de información, contabilidad, control, y además la evidencia de auditoría obtenida como parte de exámenes anteriores, por lo general, continúa teniendo relevancia. Pregunta. ¿Qué podemos hacer? Además, la evidencia de auditoría obtenida como parte de exámenes anteriores, por lo general, continúa teniendo relevancia. 2, dice, obtención de información adicional. Estamos en la planificación estratégico preliminar. Dice que, además de todo lo que hemos acumulado, debemos específicamente, dice, reunir el conocimiento de auditoría acumulado, corresponde además revisar lo que sucedió desde la última auditoría para poder definir la estrategia a emplear. Y ya hemos dicho qué estrategia nos estamos hablando, cómo vamos a orientar el trabajo de auditoría específica. 3, en el numeral 3, entonces vamos a ver la definición de los términos importantes de la auditoría. Se debe definir las responsabilidades que el auditor asume en materia de informe, las expectativas, los informes especiales e instrucciones que deberán ser completadas y restricciones al alcance del trabajo si las hubiera, etc.
Pregunta. En realidad este número 13.3, definición de los términos importantes, es lo que hemos visto detalladamente acá. Acá hemos visto esto. Términos de referencia. Los objetivos de la auditoría, el tipo y cantidad de informes, las revisiones adicionales, todo eso es el que está hablando en la planificación estratégica el numeral 3. O sea, 13.3 en mi caso, ustedes creo que es 15.3, es la definición de los términos importantes de auditoría. Y por eso reiteramos lo que ya les he mostrado, que se debe definir las responsabilidades que el auditor asume en materia de informes, las expectativas, los informes especiales, e instrucciones que deberán ser completadas. También hay que ver las restricciones al alcance de trabajo si las hubiera. Pregunta. Seguimos entonces. 4. En el 4, entonces, dice que tenemos que ver el análisis de actividad gerente y sus riesgos inherentes. Entonces, debe analizar las actividades de la entidad, a qué se dedica la entidad y cuáles son sus riesgos inherentes, cuáles son los riesgos propios del negocio. ¿Ya? Bien. Su comprensión es requisito para lograr una auditoría efectiva. Dijimos, por ejemplo, en la actividad bancaria, su riesgo inherente más importante es que cuando otorga crédito, no todos le paguen. Riesgo inherente, pues, ¿no? Está corriendo un riesgo al prestar la plata, así haya garantía, no hay la certeza que va a recuperar todo, incluso con el seguro de gravamen hipotecario. Seguimos dentro de las actividades de la empresa. En esencial, contar con suficiente información acerca de la actividad a fin de evaluar el medio en el cual opera, los individuos que conducen la entidad y los factores que influyen sobre su éxito o fracaso. La pregunta 5. Análisis del ambiente de sistemas de información. Está relacionado con el 6. El 6 nos está diciendo de ambiente control, acá ambiente de los sistemas de información general. Se debe analizar el ambiente del sistema de información, una parte integral del conocimiento de las actividades de los sistemas que registran sus transacciones es la comprensión global del sistema de información. O sea, cuando hemos visto el coso, así la de con mayor, cuando hemos visto el coso 1 vinculado con el coso 3, que es el marco integrado de control interno, hemos visto sus componentes y dentro de sus componentes, ¿no? Y dentro de sus componentes hemos visto el ambiente de control, aquí abajito el 6, ambiente de control. Luego hemos visto evaluación de riesgos, luego hemos visto actividades de control, luego hemos visto el sistema de información y comunicación, y luego hemos visto la supervisión, monitoreo. Los 5 componentes que hemos visto. No sé por qué está empezando el 2. Voy a corregir.
Es 1, pero no es 2. ¿Por qué me va a ganar? Ya no quiere corregir, pero esos son los 5 componentes. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Entonces acá nos está hablando análisis de ambientes del sistema de información en general. Y dice que se debe analizar el ambiente de los sistemas de información. Una parte integral del conocimiento de la actividad de los sistemas que registran sus transacciones es la comprensión global del sistema de información. Esto han estudiado también en auditoría financiera contable. Y relacionado con eso, en función del costo, vemos el segundo ambiente control. Acabamos de ver los sistemas de información y comunicación. Ahora vamos a ver el ambiente de control. Y dice, análisis del ambiente control. El ambiente control refleja, dice, aquí lo ponemos, la actitud y compromiso que tiene la gerencia para establecer un clima positivo a la implementación y ejecución de operaciones controladas de la entidad. Por tanto, un ambiente de control fuerte permite depositar confianza en los controles, mientras que un ambiente de control débil no lo permite. Y esto es como complemento, nomás ya dice que será preciso también, dice, también analizar qué cambios ocurrieron en el ambiente de control, ya que la existencia de un ambiente de control fuerte permite tener confianza en los controles. Entonces, como parte de la evaluación preliminar o estratégica, debemos evaluar el ambiente de control que existe en la empresa. Pregunta 7 dice, análisis de los cambios de políticas contables. Se debe, dice, verificar la existencia de cambios en las políticas contables de la entidad. Ejemplo, hemos dicho el cambio de inventario. Del PEPS, primeros en entrar, primeros en salir, al WETS, últimos en entrar y primero en salir. Eso es cambio de política contable. Y por último, después de haber hecho todo eso, hacemos un resumen del conocimiento acumulado. Y nos dice que el resumen del conocimiento acumulado permite tomar las decisiones preliminares sobre los componentes. Ya saben qué son los componentes. Un ciclo de transacción. ¿Y qué es un ciclo de transacción? Un conjunto de cuentas. Por tanto, una vez obtenida y recapitulada la información adicional ocurrida desde el examen anterior, corresponde tomar decisiones que serán parte de la estrategia a revisar. Definido nuestro ciclo de transacciones, en la definición de nuestra estrategia de utilizar, hemos dicho, ejemplo, definimos qué cuentas del ciclo vamos a empezar a analizar, la cual o las cuales les va a vincular con las demás cuentas. Dice, además dice que se debe, dice, una vez establecidos los componentes, corresponde definir para cada uno cuál será la estrategia o enfoque de auditoría aplicar. Ya hemos dicho, en el ciclo de ventas, cuentas por cobrar, vamos a empezar con los comprobantes de ventas y vincularlos con las demás cuentas. En la definición de este enfoque concurre en el análisis de dos elementos presentes en cada componente. O sea, ya hemos dicho el ambiente de control
y los riesgos inherentes. ¿Y por qué es tan importante el ambiente de control y los riesgos inherentes? Y nos dice que un análisis del ambiente de control del riesgo inherente permitirá concentrar la labor de la auditoría total en aquellas áreas que presenten mayor riesgo. Y por último, nos dice que para que podamos comprender mejor, se entiende por riesgo de auditoría como la susceptibilidad de que determinada partida, obviamente partida contable, esté expuesta a la presentación de errores o irregularidad. Aquellas áreas de riesgo bajo donde no se esperan obtener errores o irregularidades requerirán menor esfuerzo de auditoría que las áreas consideradas como riesgo elevado. Es precisamente cuando hemos hablado de las NIA, normas internacionales de auditoría, y evaluamos el plan estratégico de la empresa, sus sistemas de control interno bajo la visión POSO, sus sistemas de riesgo bajo la visión POSO, para identificar, en resumen, en qué áreas, más específicamente, en qué cuentas contables vamos a poner énfasis, ¿ya? No vamos a revisar todas las cuentas en la misma magnitud, importancia, detalle. Ahí está la última palabra, detalle. Habrá cuentas que revisaremos superficialmente y otras que tenemos que revisar profundamente por haber definido que son áreas de riesgo, con alto nivel de riesgo inherente a la organización. Pregunta. Hemos concluido la planificación preliminar y ahora dice que ¿qué hacemos con esa planificación preliminar? Entonces, esto es lo que yo pregunto en el examen, es referente a que los resultados obtenidos en la planificación preliminar sirven para la utilización interna del equipo unidad de auditoría, los cuales estarán contenidos en el reporte. En el examen yo pregunto entonces, ¿dónde se reflejan los resultados de la planificación preliminar? Y ustedes tienen que decir en el reporte de auditoría, no informe de auditoría, en el reporte. Además, este incluye, dice, la definición del enfoque global de la auditoría, global, enfoque global, porque vamos a ver en el MPA el enfoque detallado, en el enfoque global de la auditoría y los componentes. En todo momento hemos dicho que vamos a hablar de componentes. Y los componentes principales sobre los cuales se realizará la evaluación del control interno de la entidad. O sea, en la siguiente fase vamos a hacer la evaluación de los controles internos. Ahora estamos haciendo una revisión general. Este reporte debe contener dice, ¿no? Referencia al orden de trabajo y fecha estimada sobre la culminación del trabajo. Introducción que incluye el alcance del trabajo, las limitaciones existentes y los puntos positivos para realizar el examen. C. La identificación de las actividades sustantivas y los componentes a ser evaluados. Y D. Señalar las áreas o actividades sobre las cuales se deberá emitir directrices adicionales por la jefatura para orientar la auditoría. Pregunta. Una preguntita para que nos vayamos. Para que nos vayamos con nuestra conciencia tranquila, docente y estudiante, para decir que hemos aprovechado la clase 100%. Una pregunta. Dime. Sí, las que hicimos para dos. Ya. ¿La niña?
¿Y a quién va a preguntar? Habilite su micrófono. Licenciado, buenas tardes, Víctor Gutiérrez, licenciado. Quería hacerle una preguntita, licenciado. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un reporte y un informe, licenciado? Siquiera nos puede aclarar, licenciado. Y nos habla de reportes a grandes rasgos, pero en sí, ¿cuál sería la específica definición, licenciado? Ya, partiremos del último, ¿no? Cuando en auditoría, cualquier tipo de auditoría, ¿ya? Fundamentalmente en las auditorías internas, pero también en las externas, cuando hablamos de informe, nos referimos al conjunto de las conclusiones y evaluaciones y recomendaciones sobre una operación específica o en el caso que estamos analizando sobre el total de las operaciones financieras y contables. Ese es el informe. En cambio, el reporte es la comunicación de la evaluación de un aspecto genérico y específico de la entidad, ¿sí? En palabras sencillitas, de algo pequeño. Y el otro ya es íntegro, el informe es íntegro, total. Incluye conclusiones, recomendaciones y en su caso el dictamen de razonabilidad. Ese es el informe, ¿sí? Que se denomina específicamente la opinión del auditor que se traduce a través de un dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros. Es el informe, es integral, total. El reporte es pequeño, parcial, por eso. Entonces los técnicos lo han denominado reporte para que los propios auditores no se confundan y digan, el informe de la evaluación estratégica preliminar, el informe ya te va a hacer confundir con el informe verdadero que es sobre la totalidad. Es la gran diferencia. Sí, está bien la pregunta. Y yo pienso que los técnicos que han elaborado, no, yo no he elaborado esto, ¿no? Yo he obtenido la documentación que me han proporcionado y de los libros que hablan de un reporte, no de un informe preliminar. O sea, entre comillas, es un informe pequeño. Ahí está, qué bonito. Informe pequeño. Pero no utilizamos la palabra informe, solo reporte, porque no queremos que los auditores y peor los usuarios externos que no conocen de la profesión confundan el informe como ya hemos terminado la auditoría. No, apenas estamos empezando y por eso no hablamos de informe, solo hablamos de reporte. Esa es la diferencia. Gracias, licenciado. Ya, Víctor Gutiérrez eres, ¿no? Así es, licenciado. La señorita nomás no me ha dado su nombre. ¿Qué te llamas, niña? Sí, mejor que Estefanía me pasa, digas, ¿no? licenciado. Estefanía, ¿no? Pasa, sí. Ya, está bien, estoy tomando nota también. Andrés también está tomando nota para que a fin de año tengan los puntos correspondientes, ¿sí? Por su participación. Ahora entraría la planificación específica y detallada y eso nos vamos a quedar mañana. Entonces, el poquito nos hacía quedar y a ver, una hojita, mañana lo terminamos y entramos a la lección número 21. Entonces, si no hay más preguntas, díganme adiós, hasta pronto, hasta luego. Chao, nos vemos, cuídense. Cualquier cosa, díganme. Muy bien, hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos entonces. Chao. Chao, Lice. Luego, licenciado. Chao. 10 alumnos nomás había tenido. Hasta luego, Lice. Luego, Ya, chao, licenciado. nos vemos. Chao.